Y la pérdida de equilibrio en los seres humanos se puede sentir y percibir de cualquier manera. Entonces, cuando hablamos de la carga alostática, es todo lo que tú le pones a tu cuerpo en peso, peso emocional. Cada vez que tú tenés un evento vital en la vida, es un buen momento para acompañarte terapéuticamente. Cuando murió mi papá, que ha sido las cosas más dolorosas que he vivido en mi vida, Hoy me siento frente a una mujer que no solo trata la mente, sino también lo que el cuerpo no logra expresar con palabras. María René Gándara es médica psiquiatra, psicoterapeuta, experta en psicodermatología y facilitadora de biodanza. Pero más allá de sus títulos, es alguien que ha dedicado su vida a entender lo invisible, lo que nos pasa por dentro cuando el cuerpo se enferma, cuando la piel reacciona, cuando el alma se calla. En este episodio hablamos de heridas que no se ven, de emociones que se enquistan en la piel, de la importancia de moverse, de llorar, de tocar, de volver al cuerpo para sanar. Esta es una conversación sobre salud mental, pero también sobre dignidad emocional, sobre lo que el cuerpo grita cuando dejamos de escucharnos. Y es, sin duda, una masterclass para cualquiera que quiera vivir más conectado, más íntegro, más humano. el proceso terapéutico creo que es vital. Estamos empezando este proyecto y estamos muy emocionados de traerte conversaciones en donde vamos a aprender mucho juntos. La forma en que nos puedes apoyar es suscribirte al canal de YouTube, es completamente gratis. De esta forma yo me comprometo contigo a traer los mejores invitados y mejorar la calidad de nuestra producción para que juntos descubramos el ADN del éxito. Gracias. María René, muchas veces creemos que la ansiedad o la tristeza son cosas de la mente, pero tú todos los días ves que esto está más conectado con el cuerpo. ¿Qué es lo primero que el cuerpo nos dice cuando no estamos bien emocionalmente? Ujú. Bueno, antes que nada, yo creo que en realidad el cuerpo, la mente como experiencia sensorial y todo el proceso de pensamiento, el análisis y la emoción no están uno por allá y otro por allá, sino que más bien son un sistema que está integrado. Y generalmente lo que hace el cuerpo cuando te provoca un síntoma, y aquí cualquier síntoma que sea, no necesariamente tenés que llegar a ansiedad para percibir algo o a tristeza o depresión profunda para percibir que tu cuerpo te está mandando una señal de que perdiste el equilibrio. Y la pérdida de equilibrio en los seres humanos se puede sentir y percibir de cualquier manera. Cuando tú llegas a un trastorno de ansiedad, que muchos lo estamos viendo actualmente y es, diría yo, está siendo uno de los padecimientos más importantes a nivel salud integral, no solo salud pública en general. Cuando llegas a tener un trastorno, es que tu cuerpo hizo muchos intentos antes de llegar a esta pérdida de equilibrio que es tan dramática cuando estás en un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. La pérdida de equilibrio no viene de la emoción solamente. Creemos, nos enseñaron o pensamos muchas veces que como ibas a tener todo el estado relajado, ibas a estar bien, y no. Pasan sucesos en la vida, hay momentos específicos en la vida que representan para ti retos de adaptación. Y esos retos de adaptación, si tú no tenés elementos, herramientas para poder enfrentarlos y adaptarte, tu cuerpo se rompe. Como en la física, la palabra estrés, que es algo que tenemos como trillado, ¿no? Y yo cuando hablo de estrés y la gente, hay estrés. Sí, estrés. Y es una respuesta que no la podemos negociar como seres humanos. Y que cada vez que estamos más expuestos a algo que nos duele, que nos desacomoda, que nos invita a cambiar, la respuesta de estrés sube, no es negociable, pero si tú la mantenés por más de 5 días, que ya deja de ser una respuesta aguda, la respuesta aguda de estrés es esta respuesta en donde pasa algo, te asustas, sales corriendo, tus pupilas se dilatan, tu cuerpo lleva la sangre a tus músculos para salir corriendo y poder sobrevivir. Y esa respuesta aguda tiene un tiempo específico de existencia. Después de 5 días, o 100 o 120 horas, empezás a tener una respuesta crónica de estrés. Y esta respuesta crónica de estrés
generalmente te lleva a presentar un desequilibrio o un desbalance. Y depende de tu material genético y qué es lo que viene en tu ADN, lo que heredaste, lo que vivieron tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y tu línea genética, así tu cuerpo te va a dar una señal de pérdida de equilibrio Mm. en ese sistema favorito de tu familia. Esto, la palabra estrés que decías, la tenemos bastante trillada. El, entonces, lo que estoy entendiendo es que el estrés es bueno. O no me gusta utilizar bueno y malo Ujú. porque son palabras muy subjetivas, que no dicen mucho tampoco, pero por lo que entiendo, el estrés es una reacción del cuerpo necesaria para sobrevivir, por lo que no es algo malo. El estrés no es una respuesta, como tú decías, no es buena, no es mala. Es algo que va a pasar. Como si yo te dijera, Jorge, ¿tu digestión es buena o es mala? Podrías decir, está bien o no está funcionando tan bien, pero no es que puedas decir, es bueno hacer la digestión. Es no negociable. Claro. Se hace porque el cuerpo la tiene que hacer. Y el estrés es una respuesta que te ayuda a adaptarte. Y en esa adaptación mueve todos tus sistemas para poder lograr que tú regreses al equilibrio. Y aquí hay un término que a mí me encanta, que no lo aprendí en medicina, no sé si porque era muy nuevo o no se había estudiado. Bueno, hay varios términos que me encantan que son nuevos. Y aquí es la carga alostática. La carga alostática implica que tu cuerpo va a estar constantemente sintiendo como esos pesos. El estrés, ya no dije, desde la física es la presión que tú ejerces en un cuerpo hasta que este cuerpo en estructura se rompe. Pero los seres humanos, pues no nos rompemos. Pues sí, nos fracturamos, pero para que nos fracturemos pasan mil cosas. Pero sí tenemos rupturas del estado estable y perdemos homeostasis, que tal vez es una palabra que conocemos más. Todos los sistemas en equilibrio. Y ese equilibrio, médicamente pensamos que debemos estar siempre en ese equilibrio. Y ese equilibrio no es real, porque Ujú. constantemente lo estamos perdiendo. Y nuestro cuerpo está haciendo miles de gestiones internas para regresarte al equilibrio. Entonces, cuando hablamos de la carga alostática, es todo lo que tú le pones a tu cuerpo en peso, peso emocional, peso inflamatorio, peso de cambio climático, peso de expectativas que tú tenés en la vida. Y todo esto, como va generando un peso, un peso, un peso. Y cuando llegas al punto de quiebre, perdes el equilibrio y tu cuerpo, ¡pam!, te da síntomas. ¿Y qué hacemos cuando tenemos síntomas los seres humanos? ¿Qué crees tú? Nos medicamos. Nos medicamos. Es lo que nos enseñaron, es lo que yo aprendí en la escuela de medicina, a medicar el síntoma. Y cuando tú medicas el síntoma, te perdés de todo el aprendizaje que el síntoma te quería dar. Entonces va más allá de tomar un medicamento o de, no sé, el impacto que tienen los antidepresivos en la persona. Si tú solo das el fármaco, el medicamento, eliminas toda la sabiduría que tu cuerpo está dispuesto a darte. Y mientras más lo eliminas, más sabiduría te pide. ¿Tiene sentido esto, Sí, Jorge? sí, sí. Aquí hay algo, algo de lo que dijiste antes de la palabra equilibrio. Esto quiere decir, y es una pregunta, vivimos en un mundo en donde a través de las redes sociales, de las interacciones sociales y las imágenes que vemos, creo que vivimos muy frustrados porque se nos manda este mensaje que tenemos que estar equilibrados, que Ujú, hay que tener éxito, el nombre del podcast, ¿no? El ADN del éxito, que tenemos que tener éxito y el éxito está en el balance de las cosas y tener siempre estabilidad, no estrés, arte meditativo, tranquilo, ujú, relajado, la mente. Pero muchas veces creo que vivimos muy frustrados y eso lo vemos a través de lo primero que dijiste, el diagnóstico de ansiedad crónica ujú, porque no nos sentimos equilibrados. Pero, ¿qué pasa si, y aquí es algo que dijiste antes y me corriges si estoy mal, qué pasa si la definición de la vida la tenemos mal hoy en día, que es estar equilibrado es el mensaje que nos han dado las redes o lo que ujú. sea, el mundo, ¿no? Social.
estar equilibrado, ese es el éxito. ¿Qué pasa si el mensaje es, no deberías de estar equilibrado todo el tiempo? Deberías de tener momentos de estrés que te hacen cambiar Ujú, y esos cambios te hacen ser mejor persona. claro. En este podcast hablamos mucho de que los momentos más difíciles de tu vida son Ujú, los que te cambian de verdad y que te hacen ser mejor persona y así vas evolucionando ujú, esos momentos de altísimo estrés. sí. Entonces E es así. es utópico. Bueno, yo vivo en una parte del mundo en donde tenemos un mar que se llama Pacífico, pero no es Pacífico. Tienes olas y viene una ola y viene otra ola, y es como que yo te dijera a la ojalá que no venga otra ola y podamos disfrutar de este mar. No es así. La constante de la vida es el cambio. Y si el mensaje fuera, todos tenemos que estar en equilibrio, estaríamos en equilibrio y todos tenderíamos a hacer esto, pero lo natural es perder el equilibrio. Entonces, nuestro objetivo como seres humanos, y aquí me meto a otra parte, como más espiritual, como almas, con un cuerpo que viene a hacer algo, que creo fundamentalmente que todos tenemos un sentido de a qué venimos al mundo. Y no es para nosotros mismos. No es desde, ay, yo, no. Es desde tú y nosotros, la comunidad. Y desde ese crecimiento tú encontrás tu sentido de vida. Pero va más allá. La pérdida de equilibrio es una constante. Entonces el mensaje podría ser, ¿qué herramientas tengo yo? ¿Qué tengo adentro de mí que me sirve? Que son mis talentos para poder adaptarme y que mi comunidad sepa que lo que yo estoy dando se multiplica. Y eso te da sentido de vida. Y para mí eso tiene que ver con salud. Y estoy completamente de acuerdo. Antes mencionabas, eres psiquiatra. Entonces Soy psiquiatra. está la parte médica, ¿no? ¿Puedes Ujú. explicar cuál es la diferencia real entre un psiquiatra, un psicólogo, un psicoterapeuta? Ok, va. Voy a amarrarlo con algo antes, ¿te Bien, sí, parece? perfecto. Vengo del mundo médico. Mis 2 papás médicos. Ninguno de los 2 quería que yo fuera médico, porque era muy estresante, porque era muy cansado, pero yo tengo perseverancia, y la perseverancia me llevó a terminar medicina. Y después de medicina me encantaba toda la parte emocional. En todos los hospitales de atención primaria hay una sala de mujeres, y la sala de mujeres muchas veces se llena de quejas o dolencias que no tienen ningún fundamento científico o comprobable en ese momento. Y ese tipo de paciente era el que a mí me llamaba la atención. Después dije, entonces lo mío es la psiquiatría. Después pasé por dermatología y la piel me encantó. Bueno, me encantaron varias cosas, pero estoy diciendo las dos principales. Luego tuve la oportunidad de ir a hacer un electivo a Estados Unidos y me metí a las dos, unos meses para dermatología y otros meses para psiquia. Salí fascinada de ambos. Ala, ¿qué hago? Y dije, ¿por dónde? Y pensé, la psiquiatría tiene mucho más profundidad, me voy a la psiquiatría. Y después la vida me llevó a tener un trabajo en un hospital completamente dermatológico que ya no son tan comunes ahora en Guatemala. Y en el hospital me imaginé, bueno, primero dije, pues, qué extraño que haya venido a lo que primero quería, ¿verdad? Y que la vida me juntó en estas 2 cosas. Y me imaginé que iba a estar viendo un montón de gente que tenía depresión, ansiedad, no sé, bipolaridad y otras cosas desde el punto de vista psiquiátrico. Y me doy cuenta que estadísticamente el 70% de la gente no cumple criterios para un trastorno psiquiátrico. Y entonces, ¿qué vengo a hacer yo acá? O sea, ¿por qué estoy aquí? Y me toca empezar a investigar, que ya lo traía, ya me gustaba, no solo la parte medicamentosa, y entonces empecé a investigar cómo puedo yo explicar lo que pasa con este proceso de somatización, que aquí viene un concepto. La somatización es como un malestar, un desequilibrio emocional se va a expresar en un sistema. Y en psicodermatología, que es conexión mente y cuerpo, digamos piel, tu presentación es la piel. Entonces, si perdiste color, si ganaste color,
si tenés enrojecida la piel, si tenés pálida la piel. Todo esto te está hablando de algo que está pasando en un proceso interno profundo. Y entonces me topé que la explicación científica, y aquí viene la parte médica, tenemos un eje, el eje psico-inmuno-neuro-endocrinológico, y en derma le hemos puesto psico-inmuno-neuro-endocrino cutáneo. Y este es el que explica por qué lo que estamos diciendo del desbalance emocional, por qué el estrés sí tiene que ver con todos los síntomas médicos y sí tiene muchos caminos de entrada y la única entrada no es el fármaco. Bueno, haciendo esta aclaración, Ujú. hablamos ahora de que, por qué yo siendo psiquiatra me decanté por ser psicoterapeuta. Si tú imaginas y ves la mente humana o el cuerpo o la expresión del cuerpo, me encanta la analogía del iceberg, me encanta. El iceberg está, este pedacito es lo que tú ves y de lo que tú te das cuenta. Y abajo, incluso abajo de este piso, tenemos el inconsciente. Y lo que tú ves y puedes hacer acá, lo que te alcanza acá, es de lo que el paciente se va a dar cuenta o la persona que atiende contigo se va a dar cuenta que quiere, voy a usar la palabra quiere, y puede cambiar. Pero muchas veces lo que está conectado aquí arriba, el síntoma está acá, está conectado con algo que está metros de profundidad. Entonces, el proceso psicoterapéutico es un acompañamiento, depende de qué tipo de terapia estemos hablando, porque hay unas que son más cognitivo-conductuales, que son las que tienen más evidencia en función de que tú podés tener un programa de terapias, sesión uno esto, sesión 2 esto, sesión 3. Y ese contexto funciona para cosas más agudas, pero si tú estás hablando de algo que está como en el océano y somos aquellos peces que tenemos luces brillantes y no nos conocemos porque estamos tan profundo, eso que vas a trabajar ahí no lo puedes trabajar con esto, no te alcanza para eso. Entonces yo me empecé a dar cuenta que habían muchas de las cosas que pasaban en el consciente, en la piel, en el cuerpo, en el sistema digestivo, que estaban conectadas con cosas demasiado profundas y que habían terapias que no me alcanzaban para poder llegar ahí. Más adelante me doy cuenta que también hay personas que no es que no quieran hacer procesos, es que profundizar da tanto miedo y es tan doloroso que tu cuerpo te genera un mecanismo de resistencia y te hace saber que no puedes profundizar más. Y ahí está el proceso de psicoterapia. La diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo es la formación. Yo para ser psiquiatra antes tuve que ser médico y hacer todos los años de medicina y la especialidad. Después me hice psiquiatra y son en Guatemala 4 años más para ser psiquiatra. Y después yo tenía todas las ganas de hacer algo biológico, que era como ay, todos esperaban la expectativa de María René, ¿qué va a hacer? Porque en un principio dije, voy a hacer cirugía. Cuando dije psiquiatría, decepción total a todo mi grupo. Después quería hacer algo biológico, algo médico, algo de manejo bipolaridad, trastornos de alimenticios, una cosa así. Pero me tocó la fortuna de que una de mis rotaciones fue un hospital del Seguro Social en Guatemala, en donde hacíamos terapias de grupo. Bueno, yo iba X, ¿verdad? Como una estudiante, a aprender, a ver qué. Y conforme van pasando las sesiones, me doy cuenta que cosas de lo que las mujeres que estaban ahí decían, las tenía yo. Bueno, seguí. Día uno, día 2 y era terapia todos los días. Terapia de grupo, terapia de música, coro, biodanza, movimiento, arte. Bueno, hasta que un día la terapeuta me dijo, trae la guitarra. Y yo, pues si no he tocado guitarra en años, yo me gustaba la guitarra. Me obligó, me presionó, no me obligó, me presionó a llevar la guitarra, a cantar, a bailar, a exponerme. Y eso me hizo darme cuenta que como yo estaba en ese momento de mi vida, no era como yo quería estar. Y ahí empezó un camino importante. Vi gente que entró en silla de ruedas y que después de 3 meses de terapia salió caminando. Me impresionó. Llegó un proceso, hubo un ejercicio en donde la terapeuta dijo, bueno, ahora caminen,
Vamos a caminar en medio del círculo con la libertad que tengan en su vida. Y no pude caminar, me paralicé. Y todos los pacientes, pero ¿por qué la doctora no camina? ¿Qué le pasará? Y la terapeuta, que la recuerdo con mucho amor, se acercó, me tomó de la mano y me dijo: "Yo voy a caminar contigo". Y esos pasos para mí fueron, o sea, los pasos más importantes que he dado en mi vida. Cambió completamente la perspectiva de cómo haces medicina o de qué te encargas. Y entendí que no es lo que ves, sino más allá de lo que ves. Y hacer proceso de terapia es entrenarte para poder acompañar a la persona al fondo del mar, a lo más oscuro, en donde tú sabes cuánto oxígeno llevas, cómo es la careta, a qué profundidad vas a ir, porque la persona nunca ha entrado ahí solo. Y te convertís en un maestro de buzo del inconsciente de la persona. Y eso es otra cosa. ¿Cómo te sentiste en ese momento, eso que nos estás compartiendo, en ese momento específico de la terapia, en donde la terapeuta te toma la mano, vamos a caminar juntos? ¿Qué está pasando por tu mente? Porque entiendo que estás profundizando en esas aguas oscuras. Tremendo. O sea, todas mis defensas de la médico que estudia, que hace esto, que hace lo otro, que saca estas notas, que puede hacer el curso, se cayeron. Y eso me llevó a descubrir que yo no quería solo ser eso. Quería ir a algo más allá y a una profundidad y sentirme tan segura, sabiendo que no sabía por qué no dar el paso, por qué no puedo caminar y tener esa como reacción de parálisis, pero saber que la terapeuta estaba ahí y me iba a acompañar, me cambió completamente. O sea, te lo digo y me conmueve todavía, y esto fue hace, no sé, 20 años, tal vez, 15, 20 años. Me conmueve a mí también escucharte, porque Ujú, creo que todos los seres humanos al final, como lo explicabas antes, tenemos esa parte del iceberg abajo, oculta, ujú, y nos cuesta profundizar porque duele. ujú, Tú ese proceso, siendo con todo el expertise que tienes, experiencia que tienes en tu profesión, ujú. ¿has hecho ese trabajo de profundización en aguas oscuras? ¿Lo has hecho o lo sigues haciendo? Yo creo que es un bajar a lo hondo no se acaba. No sé qué pasa después de que morimos, pero creo que hasta el último día que estemos acá, vamos a tener la oportunidad de volver a bajar. Y claro, son procesos. La primera formación que yo hice cuando terminé psiquiatría fue biodanza, que es un sistema que se llama la danza de la vida y que precisamente tiene movimientos corporales con ayuda de música, ejercicios individuales, personales, grupales, en parejas, donde vas potenciando líneas de vida que tú ya como habilidades, capacidades de los seres humanos que se quedan mermados en el camino. Vitalidad, afectividad, creatividad, sexualidad y trascendencia. Entonces, sobre estas 5 líneas, montás ejercicios grupales en donde la gente va recuperando esta capacidad y este potencial. Y esta formación me llevó bueno, la formación es bien dura, es experiencial y es mucho de lo que tú tenés que vivir y tenés que mantener y no tenés, nadie tiene nada no hay un tengo que tú podés descubrir en ti. Entonces, la formación de biodanza me dio la posibilidad de conectar el cuerpo. Y creo que si uno no vincula el cuerpo de alguna manera, porque no toda la gente va a ir a una sesión de biodanza, después lo entendí. No toda la gente se va a meter a algo de movimiento, pero sí siempre podés tú dentro de la terapéutica proponer el movimiento a la gente. Entonces, el proceso terapéutico creo que es vital. Tener tú, en mi caso, yo tengo supervisión de psicoterapia, es decir, estos casos que son complejos, donde tú tenés puntos ciegos, porque sos el terapeuta, que alguien de afuera puede ver, y esa supervisión es vital.
Y lo otro es tu propio proceso terapéutico, porque cada vez que tú tenés un evento vital en la vida, un nacimiento, una unión de pareja, una separación, un nuevo trabajo, una migración, la pérdida de alguien, la pérdida de un trabajo, se muere tu mascota. Cada vez que tú tenés un evento vital en la vida, es un buen momento para acompañarte terapéuticamente, porque seguro vas a bajar. Y si tú te sentís ahí abajo solo, actualmente hay muchos caminos que te está proponiendo la sociedad, ¿verdad? Y esos caminos son más oscuros y son caminos de soledad muchas veces. Entonces, cada vez que tú tenés un proceso, un evento vital en la vida, es buena oportunidad para poder profundizar y decir, me voy a acompañar de alguien que no esté viviendo el mismo dolor que tú, porque cuando vivimos un dolor tan fuerte, lo vivimos con los que nos rodean y ellos tienen su propia carga. Entonces, ¿cómo hago para salir de esto y no sobrecargar a mi grupo? O en mi caso, que yo soy médico y que soy psiquiatra, ¿verdad? Cuando murió mi papá, que ha sido las cosas más dolorosas que he vivido en mi vida, pues todos esperaban un poco que yo me hiciera cargo. Afortunadamente está en terapia. Afortunadamente tenía todo este grupo y estaba la biodanza, el psicodrama y el arte. Yo creo que eso me transformó y me hizo tener una visión como más integral de todo. No sé si ya nos perdimos en la pregunta Para inicial. nada, es súper interesante. ¿Deberíamos todos entonces estar en terapia? Sería lindo que todos tuviéramos la oportunidad de profundizar en nosotros, en conocernos a nosotros mismos y en poder saber que tú siempre tienes la opción de estar mejor de lo que tú estás, siempre. Las circunstancias tú no las puedes cambiar, pero cómo tú enfrentas la circunstancia y desde qué parte de la personalidad, y lo vamos a hablar más adelante, tú elegís estar, esa es una opción. Es como un conocimiento de, no sé, en cultural, que es como a donde vieres, a donde fueres, haz lo que vieres. ¿Cómo tú tenés herramientas que te hagan tener una mejor vida? Si tú no te conoces y tenés muchísimos puntos ciegos, vas a pensar que todo lo que pasa tal vez no tiene que ver contigo y todo lo que pasa sí tiene que ver contigo y con lo que tú puedes asumir de tu proceso. Sería lindo que todos tuviéramos la oportunidad de asistir a un proceso terapéutico alguna vez en la vida, porque sentirte escuchado por alguien que no tiene por qué decirte algo porque hay condiciones es una cosa liberadora. Y creo firmemente en los procesos grupales. En un proceso grupal, tú tenés un proceso con alguien abierto, pero las 10 personas que están ahí están trabajando lo mismo. Entonces, un efecto multiplicador. Yo creo que hacia eso vamos, ¿verdad? Mientras más abiertas sean las posibilidades, mejor, porque te identificas. En el grupo encontrás a una mamá, un papá, un hermano, al primo del conflicto, al amigo que encontrás. Y el grupo va teniendo como cambios y dentro de ese proceso tú vas trabajando. Entonces sí, creo que todos sería ideal tener la fortuna de poder ir a procesos terapéuticos. También, contextualmente, no toda la gente tiene el acceso a un proceso terapéutico, ¿verdad? Digamos, donde yo vengo hay una brecha muy grande entre los que tienen acceso y los que no. Mm. Entonces, tú no puedes ir a presentar un programa de psicoterapia cuando la gente no tiene el mínimo para vivir en el día. Entonces, ya son otros problemas. Entonces, ir adaptando qué es lo que tu población o la población a la que vas a servir necesita para tú poder adaptarlo con las herramientas y la creatividad que ya tenés para dar algo, dar ese servicio, dar eso y saber que hay límites, limitaciones. Como terapeuta, como médico, tenés limitaciones y no lo vas a poder asumir todo. Y eso también es parte del proceso que tú llevas y la supervisión que te ayuda a darte cuenta de eso, ¿no? Cuando escucho terapia, y ahora escuchándote sé que la definición va a ser distinta, pero hago la pregunta. Cuando escucho la palabra terapia, pienso en, Jorge Cáceres, pienso en psicólogo Ujú, antes que psiquiatra, ujú, psicólogo. Entonces voy a ir a sentarme como estamos sentados tú y yo, ujú, probablemente algo más cómodo en un sofá, tal, ujú, y vamos a
tener una conversación y tú como experto me vas a guiar a ir a estas aguas oscuras. Esa es, otra vez, mi definición Ujú, errónea, probablemente, de terapia. Pero mencionabas antes terapia asociada al arte, al movimiento. Hablabas de la ujú, terapia grupal, en ujú, donde la terapeuta te vamos a caminar juntos y contabas lo que te pasaba, o vamos a tocar música, toca la guitarra. ujú. Entonces, la pregunta es, la terapia es mucho más que hablar, o sea, hay muchas herramientas de terapias, ¿y cuáles has visto tú en tu experiencia, en tu Ujú. clínica, con tus pacientes y en tu historia personal que ya nos estabas contando? ¿Cuál tipo de terapia funciona más, mejor o depende según el caso? Primero te diría que depende. Y después te digo que hay muchísimas terapias descritas. Desde Freud, que es el padre de toda esta línea de desarrollo de psicología, muchos que fueron alumnos de Freud crearon otras líneas terapéuticas, hay humanistas, hay conductistas, hay... Para alguien que trabaja en el cuerpo, creo fundamentalmente que si no integras al cuerpo en alguna versión, el cuerpo en su síntoma, no quiero decir va a ganar, se va a perpetuar, porque el cuerpo humano lleva mucho más tiempo que tu cuerpo y el mío aquí, que nosotros en nuestra mente, que hemos investigado y que leemos y que aprendemos. El cuerpo es más sabio, tiene más sabiduría porque es una sabiduría orgánica. Entonces, todos los procesos que son médicamente crónicos y complejos de tratar, cuando tú vas a una terapia en donde no incluís al cuerpo, el cuerpo sigue su camino. Y el camino a veces es activar todo tu sistema inmune y desconocer tus propias células o hacer mecanismos de muerte celular constante, y va a seguir su camino. Y si tú lo integras de la manera que la persona pueda, ¿verdad? Porque no todos van a ir a hacer algo de arte, ¿no? Pero si tú lo integras de una manera empática, amorosa al cuerpo, el cuerpo responde a lo que tú estás diciéndole. Creemos que lo que decimos en el diálogo interno no tiene nada que ver con lo que pasa al cuerpo. El cuerpo te escucha todo lo que tú decís. Y si ese tenés un diálogo y que lo exteriorizás y el diálogo es tóxico, doloroso para ti, te imaginas qué es lo que tú estás diciéndote sin escucharte y sin que los demás te oigan. Es mucho más fuerte, mucho más severo. Entonces, de todas las líneas de terapia que hay terapias corporales, terapias verbales, terapias creativas. Yo creo mucho en lo que cuando el sesgo de la palabra y de la cognición no está, porque esa es la esencia de la persona. Ahí no podés decir, ay, es que lo que pasa es que, y para hacer una terapia en donde tú vas a hacer la verbalización como el vehículo, el terapeuta un poco asume esta parte más adulta al inicio, porque la persona llega sin esta parte racional de saber qué es lo que le conviene más, porque el dolor emocional es tan fuerte que perdió esa posibilidad y por eso se acompaña. Entonces creo que el cuerpo necesita estar incluido, ¿verdad? Es como que tú, no sé, te eches bloqueador en la cara, pero no en lo demás, ¿verdad? O sea, ¿por qué? No se puede. No puedes segmentarizar. Hablabas antes de la importancia de tener un acompañante, un Ujú, experto que te acompañe, un profesional que te acompañe en este proceso terapéutico. ujú, Entonces, el mensaje está claro. Lo que estás diciendo es, recomiendo que haya un acompañamiento de una persona externa, experta, que te pueda ayudar ujú, en ese proceso. Pero nosotros y yo, que no tengo conocimiento en esto, ¿cómo empiezas a buscar ayuda? ¿Por dónde empiezas? ujú. Y ahí te diría, depende de cuál es tu contexto y qué opciones tienes tú, porque depende de tu grupo en el que tú te desarrollas, si en tu seguro, por ejemplo, te cubre, el seguro te cubre psiquiatría o psicología, o no te cubre, o tenés que ir a buscar un programa social,
o tenés que ir a tocar puertas en el seguro social, si sí hay. Depende de cuáles sean los alcances, ¿verdad? No todos tienen un entrenamiento formal en psicoterapia. No todos los psicólogos tienen un entrenamiento formal de psicoterapia y no todos los psiquiatras hacen psicoterapia. Hacen psicoterapia los que se formaron para psicoterapia. Y hay una diferencia, ¿no? Porque acompañarse con alguien que hace terapia implica como entrar en un sótano donde no te conocen, no conoces a nadie y te van a guiar. Y ese proceso no sabes realmente como usuario qué tipo de terapia vas a, Mm. ¿verdad? Yo te diría que lo que tú tengas al alcance hay que empezar ahí, ¿verdad? Y si es cognitivo-conductual, si es humanista, si es de movimiento, yo te digo, anotate. Y después en el proceso, puede ser que ese sea un capítulo para ti. Y después haya un capítulo con un tipo de terapia distinta. Pero la idea es, si yo tengo la opción de poder acompañarme de alguien que conoce y que me va a guiar en el camino que yo estoy sufriendo o que yo quiero mejorar, ¿por qué no? Creo que ese es el sentido mucho a lo que venimos los que somos acompañantes o terapeutas, ¿no? A acompañar y a dar ese camino que nosotros hemos recorrido en diferentes formas y que la persona puede acceder a eso, que no es algo que es inalcanzable. Hay programas sociales, hay asociaciones, hay ONGs que están brindando procesos de atención. Creo que hay que tomarlo y después ver qué pasa. Que no necesitamos la palabra tocar fondo para buscar este tipo de acompañamiento, ¿no? No necesitas tocar fondo, ¿verdad? O sea, ir a traer a alguien a miles de metros de profundidad es mucho más complejo que todavía ver un poco de luz. Cuando vas allá, ya tenés que tener herramientas y formaciones mucho más sólidas para poder ir a profundizar. Yo creo que también depende del el aprendizaje que necesite cada alma en el mundo para poder saber hacia dónde va, ¿verdad? Y hay gente que parece que necesitó llegar hasta ahí para darse cuenta de cosas. Pero en realidad, si tu cuerpo te da señales, si tú te estás dando cuenta de algo, ¿verdad? Yo manejo mucho a personas que llegan en un nivel de estrés que a mí me parece desproporcionado, o sea, exagerado, pero no se habían dado cuenta, porque no tienen el recurso para saber que están estresados, porque no tienen el recurso para saber que están estresados. O sea, no se dieron cuenta y siguieron de largo. Y eso tiene que ver con la crianza, con las expectativas, con, ay, ¿puedo parar o no puedo parar? O sea, yo estoy aquí hoy de vacaciones en este país, pero tú no sabes cuánto me cuesta a mí tomar una vacación. Claro, mi terapeuta, mi supervisor, todos están, María René, recordad, María René, y es lo que hablo todos los días, pero es complejo. De acuerdo. Hablamos entonces antes de las medicinas, Ujú, hablamos de psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta. Entonces nos queda claro esas diferencias. Entiendo que el psiquiatra es el que puede recetar puede medicar. medicamentos, pero antes decías también una estadística, creo que es muy interesante, el 70% no requiere de tratamiento psiquiátrico, entiendo te referías a medicamentos. Ujú, Esto quiere decir, la gran mayoría, 70% no lo necesita, hay un 30% que sí. Me gustaría entender que hay situaciones y casos particulares que la medicina sí viene a ayudar. ujú, No todo se resuelve con no a todos les funciona la misma fórmula, ujú. como bien decías antes, y la medicina, pues, sí está bien establecida, porque también veo en la comunicación que hoy tenemos en redes sociales, que también está como muy demonizada la palabra Ujú, medicamentos, las drogas, entiéndase, antidepresivas, etcétera. ujú, Que tampoco se trata de eso. ujú. Mira, yo te diría que depende de dónde estés y cuál sea la población,
porque este 70% que yo te hablo es la gente que llega a psicodermatología referido por los dermatólogos. De estos, de 10 pacientes, 7 no tienen criterios para un fármaco psiquiátrico y 3 probablemente sí. Y esos 7, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Entonces hacemos terapia, hacemos intervenciones, hacemos meditación, ejercicio. Actualmente yo manejo un abordaje por niveles que enseño a los residentes de dermatología y psiquiatría. Y este abordaje por niveles empieza con lo que el paciente puede hacer por él mismo, porque también el proceso de atención, creo firmemente que es un proceso contractual. Tú haces una parte y yo hago otra. Pero si todo esperas que lo haga yo como médico y que el medicamento lo haga, no va a funcionar, porque no te estás haciendo cargo. Y lo que tu cuerpo te está diciendo es, mírame, es como una convulsión de tu cuerpo, ¿sí? Y también trabajo en lo privado, en una clínica psiquiátrica, en una clínica de salud mental, en donde somos 11 psiquiatras y 6 psicólogos. Y ahí la población es completamente diferente. Mm. ¿Por qué? Porque como somos una condensación de psiquiatras en un lugar tan pequeño, llegan casos muy complejos y resistentes, que han pasado por un montón de procesos de acompañamiento desde niños hasta la edad adulta, por múltiples fármacos, por múltiples cosas. Y ahí, si el primer nivel de abordaje es lo que al paciente le toca, el nivel más bajo es lo que el médico hace en compañía de, en este caso, un anestesiólogo, que voy a hablar de psiquiatría intervencionista, estilo de vida, manejo de las emociones. Nos vamos por niveles a la psiquiatría intervencionista, en donde hablamos de ketamina intravenosa, que es un anestésico que tiene la habilidad de reconectar sistema nervioso central. Hablamos de terapia magnética, terapia electromagnética, hablamos de terapia electroconvulsiva, en donde ya en nuestra clínica manejamos con un anestesiólogo experto en el tema. Vamos a hacer sesiones cada 2, cada 3 días, dependiendo del caso, y lo que esperamos es que con esta intervención de neuromodulación, es decir, modular y cambiar, como hacerle un nuevo starter al cerebro desde una energía diferente, magnética, eléctrica, química, que haya reconexión. Eso es psiquiatría de intervención. Y ese es otro nivel. Ahí usaste todos los niveles anteriores. Claro, no vas a dejar de promover el ejercicio, el movimiento, el estilo de vida, la alimentación. No lo vas a dejar de hacer. Pero sabes que en ciertos casos tú sí tienes que llegar al nivel D, que es ese. Fármacos. Los fármacos tienen su nicho, tienen su lugar en donde trabajar, pero no todo lo va a resolver el fármaco. Y lo que más evidencia tiene actualmente son todos los abordajes en donde tú haces más de una intervención. O sea, que no le confíes solamente el fármaco una vez al día y con esto ya está resuelto, porque no toda la gente responde. Nuestros números para que alguien responda idóneo al fármaco no son tan altos como quisiéramos. Un tercio de los pacientes responden al primer fármaco y en los otros 2 tercios tenemos que ver qué vamos haciendo. ¿Hace sentido? Sí, sí. Y estoy pensando en eso de que los fármacos no siempre son la solución y en la mayoría de casos no son la solución. Y lo ato con lo primero que estábamos hablando de la conversación, la palabra estrés. Y me quedé pensando y por eso lo saco a luz. Y creo que no voy a ser el único que me voy a sentir identificado con esto. Pero desde hace bastantes años, uno va al médico, cualquiera, pero voy a dar un ejemplo. Yo padezco mucho del tema de dolores lumbares. Ujú, Y médicamente, se me diagnosticó que tenía 2 discos atrofiados, pasé por cirugía, me quitaron los 2 discos y me pusieron 2 prótesis de disco, y sigo teniendo problemas lumbares. Eh, y hay una explicación clínica de esto, pero lo que quiero decir es que durante todo este proceso, y lo digo
porque yo lo viví a nivel personal, pero que lo he vivido en otros procesos, no solo de dolores lumbares, sino que cada vez que uno va al médico, ahora te preguntan: "¿Padece usted de estrés?". Ujú, Y y ya, después de ir tanto al médico, porque por lo de la espalda iba seguido, era como molesto que te preguntaran: "¿Y padece usted de estrés?". Pues sí, la verdad que sí, sí todos vivimos con estrés, o sea, ujú, qué tipo de pregunta es esa? Pero ujú. ahora escuchándote, lo que estoy asociando es que, y yo no sé si es algo relativamente nuevo, que se asocia ya médicamente el estrés relacionado con el malestar físico, que es de lo que estamos hablando. Yo te diría que no es nuevo, que esto es lo más viejo del mundo. O sea, Claro, cuando yo te hablo de estrés, estamos hablando de la definición de Canon de 1950. Lo que sí es nuevo es que el médico de hoy te pregunte, eso, a eso me refería, correcto, ¿verdad? correcto, correcto, correcto. Porque, o sea, los médicos también padecemos estrés y muchas veces mucho más alto que nuestros pacientes, ¿verdad? Que los pacientes que atendemos. Em, y entonces es como un nuevo camino preguntar. El tema es que la respuesta es sí, ¿verdad? O Por sea, eso me frustro, correcto, a yo eso digo, iba. Sí, si tú quisieras vivir sin estrés, yo le digo a la gente, entonces, ¿sabes qué? Andate a buscar en una montaña y te haces lo orgánico, lo no sé qué, lo todo para tú vivir en el ritmo que tú querrás. Pero ese no es tu civilización. Si tú vivís en un área urbana en donde hay tráfico, hay esto lo vas a tener y necesitas encontrar maneras para gestionar esto que perdés a cada rato, ¿sí? Está el sistema de estrés y hay un constructo te digo porque son todos los sistemas en función de recuperar el estrés y activar el sistema de relajación. Esa es la intervención. ¿Cómo vas a activar tu sistema de relajación? ¿Qué te funciona a ti? Jorge, María, Claudia, Pedro, ¿qué te funciona a ti para que el sistema de relajación se active? Y ahí encontrás la sabiduría del cuerpo de esa persona que tiene evidencia la meditación, no la podemos negar, tiene evidencia en todo. ¿Con qué? Con todos, con casi todas las patologías que existen, porque su raíz es activar la relajación. Entonces va a funcionar. La meditación, la oración, la contemplación, la creatividad, el arte, las prácticas que te llevan a sentirte pleno, que culturalmente o como civilización las podríamos hacer, pero las hemos perdido poco a poco. Y ahorita como que estamos en un momento de querer recuperar y encontrar cómo estábamos conectados antes todos. ¿Qué onda? ¿Qué nos desconectó? es increíble lo que dices. Yo no me considero una persona religiosa. En este podcast estoy haciendo una miniserie de religiones y hemos traído un líder hinduista, un líder del judaísmo, un líder del budismo, ahora vendrá un líder del cristianismo, pero no considerándome religioso y hablando con estos religiosos y ahora escuchándote a ti como psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, hemos perdido mucho el tema de la oración. Hablabas de meditación, oración, porque estoy de acuerdo que Ujú, va en esa misma ujú, línea y yo creo que la oración es una herramienta, nos ujú, ayuda psicológicamente, siempre con respeto a las creencias de otras personas, de que esto es una conexión mucho más allá, lo respeto y me parece perfecto, pero sí creo que como humanos es una terapia o es una herramienta para relajarnos, lo acabas de decir tú y estoy completamente de acuerdo. Te hago la pregunta, ¿tendrá que ver con esa separación de estas herramientas y antes siendo en el mundo occidental y en Latinoamérica? Países más cristianos y que vamos perdiendo esa religiosidad que en el mundo está pasando, ujú, ¿tendrá alguna correlación esa pérdida de la oración? ujú, Como no tenemos experiencia con la meditación, la mayoría de latinos, creo ujú, yo, ni en España, creo yo, no tenemos esa herramienta, pero la que nos enseñaron desde pequeños a través ujú, de la religión era la oración, la vamos ujú, perdiendo y ahorita en mi cerebro, escuchándote, no sé, hace clic ujú. como tal vez eso también nos mantiene ahora más estresados, más ansiosos, porque no tenemos esa herramienta de relajación. Mira, yo te diría que va mucho más allá de una herramienta que nos ayuda a estar mejor. Creo
que somos parte de algo más grande. Y cuando tú dejas de ver eso, tú te crees que solo tú sos. Y cuando tú crees que solo tú sos, te enfermas. Porque el mundo no gira alrededor de ti o de mí, y tú sos parte de algo más grande. Entonces, cuando hacemos prácticas espirituales, estamos dándonos cuenta que somos parte de una cosa gigante, enorme, que nos traspasa y que tú solo sos una pequeña hormiguita y te va, y si no te unís a tu sistema, a tu universo, a la naturaleza donde tú venís, vas a padecer. Y eso te lo enseñan todas las líneas de creencia espiritual, ¿verdad? Yo creo que la gente o perdemos la perspectiva cuando creemos que lo que nosotros pensamos es mejor que lo del otro. Ahí los seres humanos tenemos una pérdida absoluta y una segmentación del constructo de qué es un ser humano y a qué pertenece. Entonces, no sé si tiene que ver con la práctica religiosa como tal, o con ese confiar que tú sos parte de algo más grande y que lo que estás viviendo hoy va a pasar, porque así es la vida. Y el mundo va a seguir y la naturaleza se va. Cuando la naturaleza ya no nos quiera, ya nos está empezando y ya terminó tu pasaje. Sí creo que tener prácticas conscientes, programadas muchas veces, ¿verdad? En donde tú puedas recordar de dónde venís y puedas agradecer que estás vivo y puedas sentarte y saber que te sostiene la CIA, que no tenés que hacer mucho porque estás sostenido por algo y que te rodean cosas maravillosas. Si tú lo planificas, lo organizas, eso te cambia el día y te cambia constantemente día a día cómo va a ser tu vida, tus elecciones, el lugar en donde vivís, las amistades que tenés, la comida que tú vas a ingerir, el movimiento que haces, porque te sentís parte de. Qué increíble que parece tan simple, pero es tan difícil de hacer hoy en la vida moderna. Ujú, No lo hacemos tanto como lo simple que parece cuando lo dices. Quiero cerrar esta parte de la conexión o relación con la que empecé preguntándote de salud mental con salud física corporal y ujú. esa relación que existe que ya nos has ejemplificado muy bien, pero quisiera cerrar preguntándote en el movimiento, ¿qué tipos de movimiento has visto tú en terapia que son los más beneficiosos? Me estoy yendo a las máximas otra vez y perdóname por esto, puede que no haya una respuesta, pero ¿qué tipo de movimiento es el que más nos acompaña o nos puede acompañar en este tipo de terapia? Ya mencionaste la meditación, está clarísimo, pero Ujú, estoy pensando en biodanza porque te ujú, leí y lo mencionaste antes, pero también me viene a la mente yoga, no sé por qué me ujú, viene a la mente tai chi, que nunca he ujú, hecho, pero lo he visto, tal, ujú, mi abuela hace y tal vez por eso me ha mencionado ujú. los beneficios. Entonces, ¿hay algo específico que tú hayas visto que funcione muy bien? Mira, en cuando hablamos de modificaciones, esto se llama modificaciones desde la ciencia, modificaciones terapéuticas del estilo de vida, ¿verdad? Ahí lo buscas en los journals médicos, ¿verdad? En ese tipo de journals lo que tú vas a encontrar es que la evidencia te dice que si tú agregas movimiento a cualquier tipo de terapéutica de cualquier enfermedad que tú estés abordando, eso se va a subir a más del 50%. O sea, te va a hacer un efecto sumatorio. Cuando hablamos de la persona, el movimiento que funciona es el que le funciona a la persona, ¿verdad? Yo también me encantan los podcasts y hace unos años escuché un podcast de eh, músculo, ¿verdad? Generación de músculo. Dije, puchica, o sea, sí. Y nunca lo había hecho. Me metí y me cambió el cuerpo en este momento de mi vida. Pero tuve una época de mi vida donde el yoga era mi fascinación. Y creo que era muy acelerada y vivía en el mundo médico. Y creo que el yoga me encantó porque podía callar mi mente en el yoga. Entonces, la meditación de inicio, el estar practicando la postura,
la meditación del final era tan vital para mí y me bajaba tanto el volumen de todo lo que yo sentía que tenía que hacer, que fue maravilloso para mí. Entonces te digo, es el movimiento que a la persona le siente bien, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿qué te gusta hacer a ti? ¿O cuáles son tus hobbies? ¿O cómo te gustaría moverte? No, es que a mí no me gusta el ejercicio. Imposible. No es cierto. ¿Por qué? Porque aprendiste a caminar y cuando los bebés, tú que tenés bebés chiquitos, ¿verdad? Se caen 1.000.000 de veces y se vuelven a levantar porque lo natural del ser humano es moverse. Lo olvidamos porque vivimos en 4 paredes, ¿verdad? Y en mi país no se puede caminar tanto en varios lugares, acá sí, pero olvidamos el movimiento. Entonces, no es cierto que no nos gusta movernos, si no, no hubiéramos aprendido a caminar. Lo que sí pasa es que en el proceso de la vida, en la crianza, aprendimos a no movernos. Y en la biodanza, por ejemplo, a mí los ejercicios que más me gustan son los de caminar, la marcha, recuperar tu ritmo en el caminar. Entonces te diría que hay que integrar al paciente, ¿verdad? No es tan vital como la receta va por ejercicio. Si tiene evidencia, te digo que tú lo pongas en una receta y le pongas el sello médico. Eso tiene evidencia. Tiene evidencia que el ejercicio esté acompañado, ¿verdad? Por alguien que te va guiando. Y tiene evidencia si el ejercicio lo haces en grupo. Pero no es el ejercicio, es el ir, ver a la gente, estar con tu, La ¿verdad? conexión La social. conexión social, el saber que hay otros que están pasando lo mismo, que te escuchan. Entonces es particular para cada persona. Mm. Hablaste solo por aportar algo, Ujú. ahora, como la audiencia sabe, también soy guatemalteco, y es cierto que en Guatemala lastimosamente no se puede caminar en muchas áreas, lastimosamente, pero una de las cosas que yo más disfruto de vivir en Madrid, a pesar de que extraño muchísimo mi país y lo amo con toda mi alma, pero una de las cosas que más disfruto es poder caminar por todos lados, es lo que dices. Y no solo por decirlo, es porque física y mentalmente, y eso es lo que quería reforzar, me hace extremadamente bien, pero soy extremadamente consciente porque se siente muy bien, Claro. física y mental. Entonces ahí solo Ujú. reforzando un poquito porque lo vivo en primera persona, lo que acabas de decir es completamente cierto y yo lo vivo de verdad en experiencia propia y caminar es terapéutico. Me viene una anécdota de una paciente en el hospital dermatológico. Yo le hago receta, caminar o hacer ejercicio. Todo, primer mes, caminar, no sé qué. ¿Lo hizo? ¿Cómo le fue? No, no lo logré. Cuarta vez, no, pues doctora, pero ¿qué onda? ¿Por qué usted me insiste tanto con moverse y que no sé qué? ¿Y acaso que usted hace ejercicio, pues? Uy, y la respuesta es afortunadamente sí. Y cuando yo le expliqué qué era lo que yo hacía y le conté que mi rutina y que yo lo hacía de cierta manera, mes siguiente yo con sus videos, porque ella notó que para mí era importante. Entonces, lo que es importante para ti como acompañante se vuelve importante para el paciente, aunque se aburran de estarlo escuchando. Entonces, mi sugerencia es, no lo dejemos de decir, porque eventualmente el paciente dice, ay, tanto que frega, o sea, lo voy a hacer porque ya no me lo siga diciendo, pero lo va a hacer y lo va a experimentar. Y eso que estás hablando de, wow, estoy consciente y lo agradezco, eso nadie te lo va a quitar, ya es parte de ti. Moverse. Me gusta en esta plataforma llegar como a con grandes conclusiones o como grandes bullet points con conclusiones. No voy a hacer bullet points aquí, pero definitivamente uno de los grandes aprendizajes de lo que estamos hablando es la importancia de moverte, Moverte. de moverte. Y otra anécdota, cuando me operaron de la espalda, estaba recién operado en el hospital, una cirugía importante. em, Ahora lo primero que hacen, y después lo leí y vi que no era así siempre, lo primero que hacen es ponerte a caminar. Ujú, O sea, de una operación de espalda después de la cirugía, pasó la anestesia, habrán sido 4 o 5 horas. Me operaron a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche estaba dando mis primeros pasos. Y es, levántese, camine, camine, ujú, camine, porque el cuerpo se adormece de estar acostado. No es ujú, sano. A mi hijo lo acaban de operar de una peritonitis aguda que le dio. La verdad que bastante, nos asustamos bastante, pero gracias a Dios está todo bien. Y sale de la operación, estuvo ese día en
de emergencias y al día siguiente es sáquelo a caminar un poquito. Ujú, Entonces, o sea, solo estoy reforzando el mismo mensaje y perdón que sea tan necio, pero tú misma la dijiste, es, tenemos que ser muy necios y reforzar el mensaje para que a todos nos cale, a mí también, y me lo ujú, repito a mí mismo, y ahorita que lo estoy diciendo en voz alta, me lo estoy diciendo a mí mismo también, para ujú, recordarme claro. la importancia del movimiento. Ujú, Así que gracias, María René, por eso. Vamos al segundo gran tema que a mí me gustaría ujú, abarcar contigo, que es el análisis transaccional. Hay una ujú, palabra que descubrí por tener la oportunidad de sentarme contigo, pero que no entiendo, ahora ya investigué un poco, pero quisiera profundizar sobre ese tipo de, si es una terapia o ujú. qué es análisis transaccional. Bueno, el análisis transaccional, pues sí, que ha quedado un poco complejo el nombre, ¿no? Porque Así me no, parece. no es catchy, no te llama la No, atención, no, pensás que es una transacción bancaria. correcto. Y justamente voy a dar el primer concepto que para poder entender qué es el análisis transaccional. El análisis transaccional fue creado por Eric Berne, era un psiquiatra judío de origen canadiense que estuvo en la Guerra Mundial y que en la guerra él, bueno, fue descubriendo muchísimas cosas, pero mucho de lo que escribe y de lo que analiza es cómo los seres humanos se vinculan el uno con el otro y cada estímulo que tú me das a mí, yo te doy a ti, se vuelve una transacción. Y ese estímulo es un reconocimiento de la existencia de que tú estás aquí. Y el análisis transaccional tiene que ver con analizar esa comunicación entre uno y otro, para a grandes rasgos. De ahí el nombre. De ahí viene. Es humanista, viene, Eric Berne fue alumno de Sigmund Freud y en aquella época iba a titularse para psicoanálisis, pero tenía unas ideas innovadoras y esas ideas innovadoras que él tenía lo hicieron salir, porque no le dieron la titulación y lo sacaron del grupo de los psicoanalistas. Y esa salida le dio chance de poder escribir todo lo que ha escrito con respecto al análisis transaccional. El análisis transaccional tiene conceptos lindísimos. Pero te quiero contar por qué yo llegué ahí, porque podía haber estudiado otras. Llegué ahí porque un profesor una vez, estaba en tercero de psiquiatría, empezó a explicarnos algunas cosas con unos diagramas. Y yo soy visual, soy artística, me encanta pintar cosas y dibujar y iba a hacer arte. Quería estudiar arte, pero mi papá me dijo, te vas a morir de hambre, no estudias arte y entonces me hice médico. Resulta que siempre estoy haciendo lo mismo, solo que en otro camino. Entonces, cuando él empezó a explicar cosas, toda la psicología en diagramas, yo dije, esta cosa yo la tengo que estudiar. Además, vi cosas muy importantes en procesos de las personas antes del análisis transaccional y después de el análisis transaccional. Y me pareció algo que se puede explicar. De hecho, una de las características del análisis transaccional es que necesita ser simple para los demás. Cuando vi que se podía dibujar todo y se podía diagramar todo y todo tenía como un vínculo más allá de lo que yo conocía, me encantó y me decidí meterme a estudiar. Después vi que era un metamodelo, como un modelo muy extenso que explica muchas cosas y que es integrador de otras ramas. O sea, mi rama en análisis transaccional o mi manera de cómo hacerlo, mi approach es cognitivo-conductual, porque mucho con los pacientes es explicar, dar conceptos, ¿verdad? Y también soy muy narrativa. Entonces, todo lo que yo hablo y cómo decimos las cosas, desde dónde lo estás diciendo, cuántos años sentís que tenés cuando decís esto, ¿verdad? ¿A quién te recuerda esto? Si pudieras hacer una historia de esto, ¿quiénes serían los personajes? Y todo eso tiene que ver con cómo vas, como hilando todo esto que es el análisis de la persona. Es extenso, pero bueno, no sé si querés revisar algunos conceptos y si tenés ahí algunas preguntas que me querés hacer o seguimos. Sí, profundicemos en ese tema porque me parece leyendo sobre el tema, me parece relevante
para mí y para la audiencia aprender sobre análisis Ujú, transaccional porque creo que es aplicable para todas personas. Vamos a ver, creo es aplicable a cualquier persona que tenga relaciones humanas, todos. o sea, nadie sale, ¿verdad? Entonces, es una herramienta o un modelo que creo que deberíamos todos de por lo menos tener la Mm, definición que nos acabas de dar, ujú. gracias, y luego profundizar un poco sobre ella, que aquí no tenemos tiempo suficiente para hacerlo tan a profundidad como debería de ser, pero sí que nos deje esa curiosidad para investigar un poco más. Entonces, hablabas de modelos, hablabas de edad. ¿A qué te refieres con edad? Hablabas de personajes. Ok, vamos a ir al concepto de la personalidad, que es una de las cosas más lindas del modelo del análisis transaccional. Si ustedes se meten al Google y buscan análisis transaccional en imágenes, lo primero que les va a aparecer es un esquema de tres círculos. Y estos tres círculos parecen el semáforo, pero no lo son. En esos tres círculos se diagrama la personalidad, es decir, cómo la persona se relaciona consigo mismo, con los otros y con el mundo en general, con su historia, con su futuro, con cómo concibe la vida. Y estos tres círculos tienen nombres específicos, se llaman estados del yo. Y cada uno de los estados del yo tiene que ver con momentos específicos de tu vida. El primero que me gusta explicar es el estado del yo niño, que es el que está hasta abajo. El estado del yo niño implica todas esas vivencias. Bueno, cada uno de los estados del yo son un sistema coherente de pensamientos, emociones y conductas. Es decir, todo va junto ahí, en ese estado del yo. Entonces, si ves niño, el estado del yo niño tiene que ver con tus experiencias emocionales, de juego, de disfrute, de descubrimiento, de curiosidad, de creatividad, de fantasía, también lo corporal. Digamos que hay lesiones en la personalidad que se llevaron a cabo durante el embarazo. ¿Cómo trabajas eso? O sea, ¿cómo vas a preguntarle a que al feto qué haces? Pero que sabes que está en el cuerpo metido. Entonces ahí entran todas las terapias que no son verbales. ¿Por qué? Porque la persona no ha empezado a hablar cuando pasó. Hay traumas o vivencias o fracturas de la personalidad a los 2 años, a los 3 años. Entonces, esto que es el niño son todas estas vivencias. Y aquí se refiere a el niño como un personaje psicológico, ¿no? No Como como, una, no como una etapa que yo ya viví. Yo también, tengo, claro, yo ya lo viví, pero yo sigo teniendo ese niño personalidad dentro de mí, ¿no? sí, tu estado del yo niño está, Correcto. Los tres estados. Ahorita los estamos tres hablando del estados. niño, pero Entonces, el ahorita niño existe estamos, en mí. el niño existe en ti, Vale. tu No lo versión del pasé y ya niño, se olvidó. No. no. Vale. Y es un archivo que está ahí, latente, esperando salir en algún momento, ¿sí? Que ha salido, Ha lastimosamente. salido. No sé si O lastimosamente, perdón. Tienes razón. A O ver, alegremente, correcto. Bien. Ahí me dependiendo de corregiste. qué se necesite, Estoy de ¿no? acuerdo. Entonces, nos vamos a ir el niño, y luego nos vamos a ir al superior, que es el padre. Y en el padre está todas las experiencias de las figuras que te criaron a ti. Y se llama padre porque viene la traducción parental, pero en español no hay un parental. Sí, parenting, que es Ajá, padres, o sea, padres. sí, Entonces no, hombre y mujer, no tiene sexo, correcto. entonces es tu abuela, tus tías, los maestros, tus papás, toda la gente que te dio elementos para tú crecer está metido en el padre, ¿sí? Mm. Las voces, las maneras en cómo te pedían cosas, las expectativas, las responsabilidades, los deberías, cómo funciona en la familia, cómo tú sos un niño que funciona dentro de esta familia, dentro de esta comunidad, dentro de este país, dentro de esta región y en el mundo. Todo eso está metido en el padre, está la crianza, los castigos, las prohibiciones, los permisos, todo está metido en ese archivo. Y en el de en medio tenemos al adulto. Y el adulto es cómo en el hoy, en el presente, tú vas eligiendo lo que mejor te conviene para tú tener la vida de hoy, ¿sí? Algunos hablan que el niño da información y el padre da información y el adulto elige hoy.
que es lo que nosotros vemos mucho y lo más común que yo veo en los procesos con las personas es como que, digamos que todos están proporcionados, pero como que hay ciertas personas o momentos de la vida en donde estos 2 se juntan tanto, 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 que el adulto queda relegado a un pedacito así. Entonces, tú empezás a vivir a través de lo que pasó hace 20 años, o lo que esperaban de ti hace 20 años, y la gente te deja de reconocer. Bueno, ¿y por qué estás actuando así? O hay gente que nunca desarrolló el adulto. ¿Hace sentido hasta ahí? Está Sí. complejo, es que No, 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 para nada. Viéndolo gráficamente como lo estás ujú, ejemplificando con 3 figuras, es muy fácil entenderlo, pero hago estas caras porque me saltan muchísimas dudas. Ahí digo, me ha pasado a mí que en alguna ocasión he actuado como niño de 5 años. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué me ha pasado eso? No quiero que me pase. bueno, Y otra vez, perdón, pero porque digo, lo veo como algo negativo en la situación que te estaba ujú, planteando. Sí era ujú, algo negativo, pero tienes razón y agradezco que me hagas ver y que veamos con la audiencia también de que ni el niño, ni el padre, ni el adulto son bueno ni malo. Esa palabra otra vez, ni de bueno ni de malo. ni Tienen bueno ni cosas malo. positivas y tienen cosas negativas, ambos, los 3 perfiles. Ujú. Y ahí es donde los 3 estados del yo. Entonces, tu yo está integrado por estos 3. ¿Cómo funcionan o cómo se ponen de manifiesto? Y ahí la cosa se pone un poquito más interesante. Vamos a empezar con el padre. El padre funciona de una manera controladora o de una manera nutritiva. Entonces está el padre controlador y está el padre nutritivo. Necesitas tener controles en la vida. Necesitas límites. Estamos viviendo una época en donde el sin límite está guiando a nuestros niños. Y esto nos va a costar caro. Ya lo estamos viendo en los adolescentes y los adultos jóvenes. Pero no tener límites, no tener estructura, no tener reglas, no saber qué sí y qué no, es fundamental. Y esto te lo enseña el padre controlador. Por otro lado, tenemos el padre nutritivo, que es el amor, los permisos, la protección, las porras, la presencia, incluso la comida, ¿verdad? Si te hacen una comida rica, nutritiva, ¿cómo eso lo viviste tú? Y claro, dentro del padre controlador hay una parte que puede ser muy positiva y otra negativa, ¿verdad? Todos recordamos a alguien en el proceso de crianza que era más crítico que el otro, o un papá más permisivo que el otro. Y dentro del padre nutritivo también tenemos partes positivas y partes negativas. Que tendemos, perdón que te interrumpa, pero porque si no se me va a ir el hilo, pero tendemos a demonizar como lo hago yo, ¿no? Bueno o malo. Tendemos a Ujú, demonizar y digo, hoy en la sociedad actual está como muy impulsado el padre permisivo, amoroso, tal, y entonces está demonizado, no sé si es la palabra, ujú. pero demonizado el padre controlador. Pero es un Ujú. error, ¿no? Porque no es blanco o negro. Es, otra vez es buscar el equilibrio, aunque no estemos siempre equilibrados, pero es buscar el equilibrio. Corrígeme si estoy equivocado. Sí, y es que ¿de dónde venimos nosotros? Probablemente de padres controladores. Entonces no queremos repetir el ciclo. Un poco menos. Yo ya Menos que los de antes. correcto, correcto, Sí, correcto. menos que Menos los que de mis antes, padres, porque yo veo a claro. mis suegros o a mis padres que me van a escuchar, porque gracias a me escuchan todos los episodios y se los agradezco, pero ellos vivieron una etapa en la que sus padres, cuando ellos se educaron, las historias estas, ¿no? Eran unos militares, los papás, Claro. y los papás iban a trabajar, llegaban a la casa a cenar, a somatar la mesa y a dormir. O sea, aquí de amor no se hable mucho porque eso es para las mujeres. Horrible, o sea, también. Ese es el extremo. Extremo Es el controlador, extremo sí, controlador. Y ahora vamos al extremo amoroso. Entonces tenemos nutritivo. que tener cuidado, que era lo que tú decías antes. Y aquí hay un concepto que no tiene que ver exactamente con esto, pero lo quiero mencionar porque es real. El concepto de trauma por exceso. Si tú lo tenés todo, ¿qué vas a hacer de tu vida? No hay nada que hacer. Entonces, dar todo en exceso enferma a las personas, Te vas a frustrar mucho cuando veas que la vida, cuando tus papás ya no estén, ¿verdad? porque no puedan O vas a darte. esperar que otros se hagan cargo. Entonces, padre controlador, padre nutritivo, tiene cosas buenas y no tan buenas, o que te sirven o no te sirven, ¿verdad? Si lo queremos ver desde otra perspectiva. Entonces, funciona así, se manifiesta así. Nos vamos al niño. El niño tiene una parte que es libre,
¿verdad? Que es ¿libre de qué? De todos los factores del padre, ¿verdad? Donde si quiere llorar, llora, si le dan ganas de reírse, se ríe. Aquí tú y yo hemos interactuado muchas veces en libre, aunque estamos en el adulto en un podcast. Formales, académicos, pero también hacemos muchas cosas de risa y una comunicación que no es verbal también, ¿sí? Eso tiene que ver con el niño libre. En el niño libre está el juego, el disfrute, el pretender, la fantasía. Tú que tenés hijos, yo tengo uno de 10, es la oportunidad que nos da la vida de volver a jugar, tirarse al piso, gritar, jugar, pretender, disfrazarse. Eso es parte del niño libre, ¿sí? Puede ser no tan conveniente si constantemente estás haciendo solo lo que quieres hacer, ¿sí? O solo te llevas por lo que se te da la gana. Ahí puede ser negativo o puede no ser conveniente para ti. Y por otro lado tenemos al niño adaptado, que se adaptó a todo el tema de la crianza, de lo parental. Y se adaptó de una manera sumisa o se adaptó de una manera rebelde, ¿sí? Sumisa, hiciste caso, dijiste que sí. Ayer justamente hablábamos con mi amiga que vive acá, eh, que a nosotros nadie nos preguntó, ¿estás de acuerdo? Sacas buenas notas, no, no era negociable. O sea, nos teníamos que adaptar sí o sí. Y tuvimos amigos en la universidad que eran la otra parte, ¿verdad? Se rebelaban a todo. Entonces depende de cómo fue tu crianza y qué tanto te adaptaste y cómo te adaptaste. Y ahí es donde empieza el trabajo terapéutico. El adulto, su función es en el presente. No tiene una función más allá. Es hoy lo que tú necesitas, lo que conviene. Algunos piensan que el adulto no tiene emociones, pero el adulto es hoy acá. Ay, al venir aquí un poco de nervios, ¿verdad? Antes de empezar el podcast. Pero son unos nervios que van al caso. Ya empezamos a hablar y ya se me olvidó que tenía nervios. Sí, a mí me pasa también. ¿Verdad? Entonces es como esa experiencia de ir encontrando desde dónde. Entonces, cuando yo te pregunto, ¿de qué edad te sentís? Que es una pregunta que me encanta en el proceso terapéutico, es que jus usualmente, ante momentos dolorosos de la vida, allá abajo, en ese océano profundo, hay mecanismos. Y esos mecanismos fueron las decisiones que el niño, el cuerpo, tomó para que tú pudieras sobrevivir abajo, pero son mecanismos ya no adaptados a tu realidad. Son mecanismos que te alejan de la vida que tú querés. Son mecanismos primarios muchas veces, ¿sí? ¿Qué puede ser? Casi cualquier cosa. Son como momentos para hacer este afrontamiento o acciones que te llevan a afrontar las cosas de manera no sana o no actualizada o no adaptada a lo que tú necesitas hoy justamente. Mm, ¿Hace sentido? sí. De qué nos sirve a mí, a la audiencia, conocer estas 3 presentaciones, perdón que no se dice así, Ujú. las 3 Estados del yo. exactamente, 3 estados del yo? Por Te sirve para mucho, te sirve para mucho porque si tú te das cuenta que estás en tu niño, actuando desde tu niño chiquito, te puedes ir a preguntar, la puchica, ¿qué estoy necesitando yo hoy? Porque a veces es el abrazo de alguien, a veces es que alguien te escuche, a veces solo que alguien te diga todo va a estar bien, hombre, no va a pasar nada más. Y esa experiencia que olvidamos, mucho de lo que yo veo en la práctica clínica es un niño libre olvidado. Pero ¿dónde está toda esa energía? Esa energía no se va a ir, te va a pasar una factura cada día. Y de las cosas más tristes que oigo en la práctica clínica es, ¿qué le gusta hacer? No tengo ningún pasatiempo. O mujeres que les ha tocado vidas bien duras, que nunca jugaron. Entonces tuvieron hermanos a los que cuidaron, maternaron a sus hermanos y después se casaron jóvenes y maternaron a sus hijos y después sus hijas se casaron jóvenes y están maternando a los nietos. Entonces nunca hubo ese chance para ir a tu niño libre y nutrirlo y hacerle saber que tú podés, ¿verdad? Porque digamos que cuando armaste todo esto, de lo que me contabas al inicio del ujú, podcast, seguro que vinieron ideas de, ay, no lo voy a lograr y si no puedo y si no sé qué. Y cien por y ciento. entonces ahí estás tú dándote cuenta
que te sentís tan chiquito que crees que no podés. Entonces, casi que necesitas una voz, que sos tú mismo, el adulto, que dice: "No, hombre, vamos a ver qué necesitamos. Empecemos sin mayor cosa, hagamos lo que se puede hacer". Y te vas tú acompañando en tu proceso de como si sos un chiquito que te da la mano a ti mismo. Y como yo sé que sos un buen papá, no te conozco, pero lo sé, Gracias. y tus hijos se sienten seguros contigo, ¿qué más que Jorge chiquito, Jorgito, se sintiera acompañado de ti? ¿Cómo sería eso? Es increíble, eso es un regalo gigante que te da la paternidad, ¿no? El revivir, no sé si políticamente está bien decirlo, pero revivir un poco tu infancia a través de tus Ujú, propios hijos. Yo creo que por eso es que yo antes no lo entendía cuando no era padre, pero cuando te decían los hijos son los mejores maestros de tu vida, chapó, o sea, 100% real. cierto, 100% cierto, porque te hacen redescubrirte a ti Ujú, nuevamente. Y yo tengo la bendición de tener hijos gemelos, decimos en Guatemala, mellizos realmente, que son de la misma bolsa, nacen al mismo ujú, tiempo, pero no son idénticos, mellizos. Y 2 niños completamente distintos, y los ujú, amo. Esa es otra cosa que yo de cuando no era padre, yo siempre fui muy curioso. Entonces, le preguntaba mucho, siempre preguntaba sobre todo a la gente: "¿Qué se siente ser papá?". "¿Pero qué se siente ser papá?". Mis papás, y todo el día, hasta que es un momento como: "Mira, niño, ya, o sea, ya te respondí, deja de preguntar, cuando los tengas vas a sentir, porque ya no se puede explicar, esto hay que sentirlo". ujú, Entonces, dicen que la sabiduría se vive, no ujú, se aprende. ujú, ¿Sí? Se vive. Entonces, esto es parte de la vida, ¿no? La sabiduría de ser padre. Lo que quiero decir con esto es que uno de mis hijos, que los amo por igual a los dos, y ojalá en un futuro estén escuchando eso, y por eso quiero hacer la aclaración, los amo igual a los dos, pero hay uno de ellos que es impresionante, que es exactamente igualito a como yo era de bebé, de ujú, chiquito. Física y conductual emocionalmente. ujú, Exactamente igual. Entonces, me veo reflejado en él. Y no digo que sea algo bueno. ujú, Tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Y el otro es muy parecido a mi suegro y a mi esposa. Entonces, es muy, muy curioso de ver que tenemos 2 hijos muy diferentes, siendo gemelos, pero que ves a uno de ellos, en mi caso, que es lo que estoy compartiendo, muy parecido a mí. Entonces, eso me hace revivir también mi pasado, entenderme a mí mismo, mis ujú, emociones, eh, y estoy hablando de esto por el estado del yo niño de Jorge Cáceres, no de mi ujú, hijo, pero reconocer ese estado de Jorge Cáceres de niño y cómo vive este niño, vive, es muy ujú, emocional, todo lo emociona, pero entonces no se enfoca. Él quiere estar en todos lados, quiere ujú, jugar, tomar jugo, comer pollitos, saltar, correr, y entonces todo ujú, lo hace medio mal porque no está enfocado y ujú, está muy emocionado. ujú, Y entonces yo me frustro porque veo en él todo lo que yo traté de componer, pero no lo puedo sí, negar porque también es una alegría de verlo a él tan ujú, emocionado con la vida y descubriendo cosas sí, nuevas. Entonces, lo que quiero decir con esto es el reconocimiento de ese perfil del yo, del estado del yo ujú, niño, es muy bonito. ujú. Si, si tú vas a un proceso terapéutico desde el análisis transaccional, lo primero que hacemos en el proceso es un poco descontaminar el estado del yo adulto, que está como, si lo ponemos en diagramas, ¿verdad? Está como, como la intersección de los conjuntos ahí. Esa parte que quedó reducida, eso es lo primero que vamos a hacer. Ah, bueno, y hoy qué onda? ¿Cómo lo pensás hoy? ¿Verdad? ¿O qué necesitarías hoy? ¿O cómo un adulto lo haría en este momento? ¿Verdad? Porque hay como eh, pensamientos desde el niño que son caóticos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, antes de venir tenía unos años de no venir a Europa, preocupada que los euros, que no sé qué, que la tarjeta, que el convertidor de energía, o sea, todo viéndolo desde una perspectiva, y llega mi mejor amiga que vivió en España y me dice, no, hombre, esto así, mira, esto se hace yo. Pues sí, tiene sentido, o sea, me estoy ahogando en un vaso de agua, mucho desde mi niña queriendo o desde mi crítica, la Controlar. controladora que soy, tengo mi parte control freak ahí que no está muy bien, ¿verdad? Que me hace sufrir Todos la muchas veces, tenemos, yo ¿sí? también. Entonces, es cómo yo puedo ajustar a esta parte.
controladora y esta parte niña que está adaptada porque tiene miedo y no hay ningún adulto que lo va a acompañar, a ningún papá que se va a hacer cargo, y cómo yo me enfoco en lo que hay, en lo que tengo. Algo así como, bueno, si no tengo, pues entonces lo busco. El convertidor lo encontrás en tal tienda, o en España puedes hacer tal cosa, o, ¿verdad? Entonces, esa parte que ti que se descontamina de sentirte niño vulnerable, que no puede, o sentir que tú te tenés que hacer cargo de todos. Esa primera fase del proceso terapéutico es descontaminar. Luego vamos haciendo que el adulto se vuelva cada vez más sólido, cada vez más seguro de que puede decidir en el presente. También vamos a trabajar con el padre, porque ese padre puede ser a veces tan controlador que no te deja crecer, ¿verdad? O tan resolvedor que no te dejó abrir las alas y caminar por ti mismo. Entonces vamos a trabajar y actualizar qué partes del padre, de tu experiencia de padre, tú no te están funcionando hoy, no son para ti. Claro, le funcionaron a tus papás, pero tú en tu hoy puedes elegir. Y luego nos vamos al niño. Y cuando vamos al niño es llevar a la persona a reconocer que tiene necesidades legítimas y que las puede satisfacer y las puede pedir y puede decir no y puede decir sí, dependiendo de qué necesita. Y ese proceso ya tiene que ver con otros conceptos, pero es como una desconfundir al niño de que hay cosas que sí eran así, pero no tenían por qué pasar así. Y quitar la culpa, quitar la vergüenza, trabajar la culpa, no quitarla, sino trabajar la vergüenza, trabajar la culpa. Y creo que en el principio uno como terapeuta como que presta su estado del yo adulto, porque no está el estado del yo adulto en ese momento. Y generalmente la persona consulta cuando hay una crisis vital, cuando hay un evento vital en la vida. Nació alguien, murió alguien. Son los dos más grandes, ¿no? Entonces te cuestionas y se te van todos los mecanismos, afloran cuando tienes hijos. Y cuando te casas también, afloran. Entonces, si uno no está listo para saber que es el adulto el que toma las riendas, probablemente termine las relaciones, se vaya, huya, migre y no quiera y no quiera ni voltear a ver y no se encuentre. Qué diferente es, yo estoy en esta vida, estamos juntos, pues si estás en una relación dolorosa, tóxica, que te hace daño y replica todo, terminas, porque tu adulto te protege y tú estás haciéndote cargo. Pero es diferente tú hacer una decisión de vida desde tu adulto, confiando en que vas a salir adelante, a porque estás huyendo de algo. ¿Tiene sentido? Sí, qué interesante modelo que nos permite tener estos 3 estados del yo y cuestionarnos en nuestro día a día qué estado del yo está saliendo y Ujú, poder entenderlos si hacemos un trabajo previo dibujando ujú, estos 3 círculos, ujú, poder reconocerlo y decir: "No, yo quiero reaccionar de la parte adulta. No, ahora sí tengo que reaccionar de la parte del niño y disfrutar este momento y soltar y ujú, no controlar". O tengo que controlar un poco porque es importante también. Ser claro. controlador no creo que sea otra vez la palabra subjetivas buenas y malas, sino que tiene sus pros y sus contras. Y en un momento dado es importante también tener cierto control de Ujú. la situación y lo que uno pueda asumir a pesar de la incertidumbre de la vida. ¿Crees que hoy vivimos una epidemia de hambre emocional después de hablar todo esto? Creo que tenemos una epidemia de hambre emocional y de hambre en un montón de cosas, ¿verdad? O sea, no solo es las emociones. Dentro del análisis transaccional hay un concepto que se llama las hambres del ser humano. Y las hambres del ser humano va más allá de lo básico, que es comer, dormir, tener tu ropa, tener un lugar acogedor, lo básico físico, ¿verdad? Sino que va más allá y tenemos hambre de reconocimiento, de que la gente sepa que existimos. Tenemos hambre de estímulos. Esta novedad, esta cosa que me cambia un poquito el camino, que yo veo las cosas distintas, de estímulos, de novedades. Y tenemos hambre de estructura, de saber qué va a pasar en el tiempo, ¿no? Porque si bien estamos en el presente hoy aquí, pues yo de aquí estoy planeando que me voy al aeropuerto, tomo un avión, llego a otro país, estoy atenta de eso, pero estoy aquí al mismo tiempo. Y esa estructura es necesaria, ¿sí? También hablamos de la
el hambre de sexo, de la intimidad cuerpo a cuerpo, el hambre de tener una estructura, un líder, el liderazgo, que alguien te guíe, que sepamos que hay alguien que está llevando la causa de las cosas. Entonces, desde ahí partimos que cuando no tenemos las hambres satisfechas, estas necesidades satisfechas, también padecemos, ¿verdad? Verne hablaba de al ser humano que no recibe se le seca la espina dorsal. Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué estamos padeciendo? ¿De qué estamos malnutridos? Porque no solo son alimentos, es libertad, es estructura, es reconocimiento, son caricias positivas, no condicionales. Ahí viene otro concepto, ¿verdad? Es que la gente te reconozca y te ame solo porque existís, pero estamos muy condicionados. Y entonces cuando tenemos tantas condiciones y no cumplimos con la condición, nos duele porque no somos reconocidos. Y otra, por otro lado, estamos manifestando tantas emociones y estamos tan desregulados, ¿verdad? Que dónde está el límite, hasta dónde podemos llegar. ¿Tiene sentido? Sí, ¿cómo podemos empezar a darnos esas caricias que Ujú, tal vez nos faltan tanto hoy en la vida ujú. actual? Bueno, mira, hay mucho de lo que se puede hablar acá, pero te diría que cuando hablamos de caricias positivas es aquel reconocimiento que te hace sentir bien, que te genera bienestar. Y a veces esperamos que haya un otro que nos da esas caricias. Y probablemente nos quedamos en la expectativa. Yo lo vinculo mucho con el niño libre. ¿Qué quiere tu niño hoy? ¿Qué necesita tu niño hoy? ¿Hacia dónde va tu necesidad? ¿Verdad? ¿De qué tenés hambre? ¿Qué querés? Dar un escribir. A mí me encanta el diario de emociones o el journaling. ¿Por qué? Porque se lo puedo dar a cualquiera en cualquier lugar del mundo, excepto que no puedan escribir. Entonces, si no pueden escribir, pintamos o dibujamos. Pero es como un reconocer lo que está pasando en ti. Eso es una caricia positiva, saber que lo que tú decís tiene relevancia. Tomar un baño con la temperatura del agua que tú querés, comprarte algo que te gusta, ¿verdad? Comer un helado, el de limón, el de mango, el de chocolate, el que te guste. Esas son reconocimientos, ¿sí? Leer libros, conocerte, de repente decirte lo que nunca te dijiste, ¿verdad? Y analizar ese diálogo interno de estas tres partes de tu personalidad, desde dónde me digo esto, para qué me lo digo. Sí, muchas veces no nos hablamos bien. Soy consciente que a veces digo, tengo que ser más compasivo conmigo mismo. Ujú. Yo te invito, te puedo invitar. Por favor. No tenés que, pero podés. Y si querés, Ujú, lo vas a hacer. Es un cuestionamiento más allá de solo tengo que. Quiero desde el niño. ujú. Y yo, como adulto, puedo. Hace sentido. Importantísimo lo que acabas de decir, y esto lo digo mucho en los episodios, la importancia de las palabras que Ujú, utilizamos. Me acabas de corregir en no tenías que, porque dije tengo. ujú, No tienes que, es poder. ujú. Entonces estoy de acuerdo contigo y gracias por la corrección, porque Yo te son palabras diría poderosas. una invitación, no una corrección, si no volvemos a caer ahí. Bien, hablo muy mal, estoy de acuerdo. Tampoco hablas mal, hablas como aprendiste a hablar. Así es, así es. Vamos a hacer un trabajo terapéutico aquí. Sí, ya, ya Hay, estamos. hay un último concepto en el análisis transaccional por terminar, porque te tengo que dejar Ujú, ir, porque sé que tienes que coger un vuelo y agradezco muchísimo tu tiempo y a la audiencia. Y para mí, esto nos queda como tarea, es ahora profundizar mucho más en el ujú, análisis transaccional, porque de verdad que es fascinante todo lo que nos has contado. Pero dentro del análisis transaccional hay otro, ¿cómo se dice? Otra definición que me gustaría ujú, solo profundizar tal vez rápidamente, que habla de un guión de vida. Entonces, cuando poco leí de esto, pero cuando leí eso es, a mí me viene mucho el tema genético, es como venís ya codificado, ese es tu guión de ujú, vida, lo que viviste en tu niñez también parte de tu guión de vida y ujú, bueno, de aquí para adelante, ese es tu guión de ujú, vida. Cuéntanos un poquito qué es la definición de guión de vida en la definición, porque yo la estoy dando mal, porque no es esa, esa era la mía, ujú. erróneamente probablemente. Y luego,
¿Para qué funciona y cómo la podemos Va. utilizar a nuestro favor? El guión de vida son decisiones tempranas. Tempranas son de los 3 a los 7 años, y a veces antes, ¿verdad? Que tomó el niño o la niña en función de sobrevivir y adaptarse al medio en donde nació. Y que posterior en la vida se olvidan las decisiones. Se te olvidó que habías decidido X o Y cosa y en la vida futura te van pasando sucesos que van confirmando que esa decisión estaba bien. Pero que en tu vida adulta replicas la decisión y el mecanismo y no te gusta y decís, ¿por qué yo vuelvo a repetir lo mismo? ¿Por qué me vuelvo a meter con una persona de este tipo? ¿Por qué vuelvo a sobrecargarme de trabajo? ¿Por qué todo lo tengo que hacer perfecto? ¿Por qué no puedo ser flexible? ¿Por qué no? Decisiones tempranas que tomaste en función de adaptarte y sobrevivir a la vida que te tocó, que se te olvidaron, los se quedaron guardadas, pero vuelven a emerger en tu vida adulta, ¿sí? ¿Cómo cuáles? Yo soy hermana mayor de 3 y yo creí o decidí, no me acuerdo en qué momento de la vida, porque eso es otra cosa, la decisión temprana muchas veces no sabes cuándo la tomaste, en qué momento estabas de tu vida. Pero a mí me dijeron, como sos la mayor, sos el ejemplo. Entonces lo que te equivoques, tus hermanas se van a equivocar. Y peor aún, me tocó, era la prima mayor. Entonces, si tú te equivocas, tus hermanas se van a equivocar y todos tus primos también. Que mi niña que dijo, no, yo tengo que ser perfecta. O sea, yo lo tengo que hacer todo bien, sin equivocaciones. Y me adapté y decidí, seguro, no equivocarme y hacerlo todo bien. Y en mi adulto lo sigo haciendo. Claro, aquí me ves y yo tengo horas de terapia verbal y no verbal. Y todavía me pasa. Pero es encontrar posibilidades de que sí recordás. Y cuando te digo recordás, no es que tú, ay, ya me acordé que no. Es un trabajo de acompañamiento. Que si tenés la opción de elegir actuar desde otra parte, no desde la niña que se adaptó, siempre tenés la opción de estar mejor. Siempre vas a tener la opción de estar mejor. Y entonces algo que hablamos del análisis transaccional es las opciones. Hay un concepto que no está ahí, pues que no lo hemos hablado, que se llama los juegos psicológicos. Y los juegos psicológicos son las transacciones que hacemos que tienen un mensaje no visual o un mensaje oculto que se repiten una y otra vez y que al final te dejan como mal, ¿verdad? Como ese doble mensaje. Y ese doble mensaje consecutivo hace un juego emocional, que he visto que tienes en tu podcast, relaciones tóxicas, dependencia. Y esa dependencia es como un triángulo en donde hay un controlador extremo que controla o salva, por el otro lado, a alguien que se percibe niño todo el tiempo. Y entonces está buscando quién resuelve, quién se hace cargo. Entonces el guión de vida se vincula con estas decisiones que tú tomaste para sobrevivir, para seguir la vida, pero que en el adulto las vuelves a repetir sin necesidad. No sé si queda claro, si hace Queda, sentido. queda, queda, queda clarísimo. Y entonces, por lo que entiendo, el guión de vida no tiene por qué, a pesar de que hay que hacer mucho trabajo, hay que hacer trabajo de Ujú. terapia, no es un guión de vida irreemplazable. No, Puede cambiar. puede modificar. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Hay una rama de la terapia en análisis transaccional que se llama co-creativo. Entonces, el proceso terapéutico se trata de un vínculo en el que tú y yo practicamos, nos acercamos, nos alejamos, rompemos el vínculo, pero siempre lo podemos volver a hacer. Entonces tú vas aprendiendo a estar en un vínculo seguro donde vas co-creando con la persona sus caminos para que ella o él encuentren opciones cada vez que regresa al guión. Entonces el guión es como, hay unas cosas que ponen, no sé si todavía existen, pero con miel para las moscas. Entonces las moscas van y pa, se pegan. Ese, tenés un evento vital, un evento traumático doloroso y tu cuerpo lo que hace es ¡pum! A lo regresivo. Si no te das cuenta que estás pegado en el tape, ¿verdad? En la miel, estás actuando desde ahí.
desde allá. Entonces el objetivo es regresar al presente, tomar decisiones nuevas. La redecisión, que es una intervención terapéutica, se toma desde el niño. Entonces tú haces un trabajo con el niño de la persona para que tenga la opción de redecidir algo distinto. Y también hablamos de permisos. Los permisos que tú te estás dando desde tu padre nutritivo, el tuyo, el actualizado, para poder darle permiso a ese niño que sea lo que quiera, que disfrute, que pueda descansar, que pueda dormir la siesta, por ejemplo. ¿Sí? Y hablamos de una terapia o una técnica, herramienta que se llama autorreparentalización. Y en esa autorreparentalización tú desarrollas ese padre que tus hijos tienen, porque tú también lo puedes tener. Entonces ya metí un montón de conceptos aquí, pero Qué lindo, da definitivamente para para una mucho, excusa para que vengas a Europa nuevamente tal en vez. otro viaje y podamos seguir profundizando por esto, porque de verdad que son conceptos, modelos y herramientas muy importantes para poder desarrollarnos. Y Ujú, el podcast está pensado para traer este tipo de herramientas. Hablábamos detrás de cámaras de tratar de hacer episodios masterclass de una temática ujú, y aquí definitivamente lo estamos logrando y quería termino siempre con una pregunta que la voy a hacer porque así terminamos, pero antes que eso agradecerte por esta masterclass, por abrirnos la curiosidad ujú. a investigar más sobre esto, porque una hora y media, una hora 45 nos queda corto, es normal. O sea, Sí. ¿tú cuántos años de estudios Ujú, tienes? ¿Cuántos años de terapias tienes? Es imposible ujú, empaquetar eso y ponerlo en una hora y media, es ujú, imposible. Pero con que nos despierte un poco de curiosidad a mí y a la audiencia, que a mí ya lo está haciendo y por eso te lo agradezco, creo que nos puede ayudar a ser mejores seres humanos, mejores ujú, padres, mejores personas, mejores esposos, mejores hermanos, mejores primos. ujú. Así que, María René, muchas gracias. Última pregunta y ya te dejo libre y salimos corriendo. ¿Cuál es el ADN del éxito, como el título del podcast, para ti? Bueno, primero te quiero agradecer por haberme invitado, por haberme tomado en cuenta. Creo que la vida tiene maneras extrañas de operar y yo tenía que estar aquí el día de hoy. Así que te agradezco por esa visualización y este compartir, porque yo también aprendo mucho. Creo que para mí el ADN del éxito está en que cada persona pueda descubrir que puede satisfacer sus necesidades sin tener que desvincularse del mundo y de lo que ama. Muy bien, hay mucho trabajo que yo tengo que hacer escuchándote y esto, me preguntabas por qué hago lo que hago, es por tener la oportunidad de sentarme con una profesional como tú y preguntarme esto y luego buscar ayuda con Ujú, terapia, porque soy imperfecto en muchísimas cosas, tengo cosas ujú, buenas, tengo cosas malas, pero el reconocer eso a través de estas pláticas o estas conversaciones me genera esa curiosidad y despertar y ujú. tratar de ser mejor. Así que nuevamente, gracias María René, A ti, te dejo gracias. libre y hasta la próxima. Adiós. Cuando empezamos este proyecto, mucha gente me dijo que este formato largo era una mala idea, que muy poca gente iba a llegar hasta el final. Si estás escuchando esto, es porque llegaste al final del episodio y de todo corazón te agradezco que hayas escuchado toda esta conversación. Espero que te haya sumado tanto valor como a mí. Y recuérdate suscribirte a este canal en donde lo estés escuchando para poder apoyarnos. Es completamente gratis, no cuesta absolutamente nada más que un minuto de tu tiempo y a nosotros nos ayuda mucho para poder seguir creciendo y traer a los mejores invitados. Yo me comprometo contigo a traer mejores invitados cada vez y a mejorar la producción de cada uno de estos episodios. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio.